Imagina un médico que no quería ser médico y aún así se convirtió en el único en poder ver la crisis de 2008, una de las crisis más importantes en la historia del stock market, y siendo considerado uno de los mejores inversionistas de la historia, Michael Berry. Nació en 1971 en California, en San José para ser más exacto. A los 2 años le diagnosticaron cáncer. Dado a eso perdió su ojo. De niño era un chico bastante astuto, bastante inteligente, pero era muy malo socializando. Una característica que él tenía era que se obsesionaba con una cosa hasta finalmente entenderla, y también tenía Asperger. Estudió economía en la UCLA, que es una de las mejores universidades del mundo, que es la de la California, y luego estudió en Vanderbilt medicina. Le gustaba la medicina, la teoría, pero en la práctica le daba náuseas. Cuando terminó de graduarse, tuvo una deuda de $145,000. Sus años de residencia en Stanford básicamente se dedicaba a leer Warren Buffett y Benjamin Graham, y básicamente él empezó con el value investing, básicamente comprar acciones baratas, los cuales si bien es cierto que no tienen un... Si bien es cierto que la gente no espera a ellos, los inversionistas que apuestan sí. Y, por ejemplo, eran empresas que no están muy bien valuadas, pero el Invest Value confía en el que va a apreciarse con la trayectoria del tiempo. No tenía muchos amigos, pero llamaba la atención de los inversores. En el año 2000 dejó la medicina con $20,000 de su papá y con $30,000 de sus hermanos. Fundó Sincon Capital. Luego trajo $1,000,000 de gigantes extranjeros, mientras la burbuja del .com se inflaba y básicamente todo se estaba yéndose al demonio. Su fondo siempre ganaba el mercado. Sus prácticas eran quirúrgicas. No cafecito, no vino, simplemente reportes positivos. La estrategia de su fondo se trataba en el AC Investing. ¿A qué se refiere esto con el EACH Investing? Quiere decir que estrategias a las que muchas personas le ven con muy malos ojos, pero el inversionista lo ve con buenos ojos. Por ejemplo, Amen Corporation. Básicamente tenía demandas y un market cap de 50 millones, pero tenían en la cuenta unos $100 millones y tenían ganancias, solo que tenían de problemas legales y demandas por software y varios ejecutivos en la clase, pero ganaba 100 millones y tenía 100 millones en la caja. Compré acciones cuando estaban en $2, luego bajaron a $2 y meses después, cuando él vendió, subieron a $22. Básicamente decía que tenía muy buena reputación y que era un chico con mucho talento. Michael Berry puso sus ojos en algo más nuevo, en la vivencia. Descubrió que el sistema se había vuelto arriesgado, que no era lo convencional. Empezó a ver los bonos hipotecarios, que los bonos se vendían a inversores como si fueran seguros estables, cuando no. Básicamente, cuando tú compras una hipoteca hay dos cosas. Hay varias, pero las más famosas son las Prime y las Subprime. Las Prime son las seguras, con un buen historial crediticio, con un buen income. Y luego están las Subprime, que son gente sin ingresos, o sea, tan estables, y gente con un historial crediticio no tan bueno. El problema no es cuando... Y eso los depacan y los envían. El problema no es cuando hay un poco de Subprime en las Prime. El problema es cuando hay muchas en las Prime, en un paquete vendido como Prime, mejor dicho. Ahí es donde aparecen los CEOs, que básicamente compraban paquetes de hipotecas y decían que era seguro y le pagaban a los propios bancos para que les pongan el sello AAA, que básicamente las calificaba sin riesgo. La mayoría de los bonos están llenas de basura y porquería financiera. Luego se invirtieron en la CDO, que eran paquetes aún más fregados, los cuales escondían el riesgo, y luego probaron el CDO cuadrado, que era apuestas sobre que iba a subir, que no se iban a pagar, básicamente un sistema de naipes, lo cual básicamente iba a ser un declive, por lo cual todo era un sistema de sí o no, básicamente apuestas, un casino. La predicción de Barry se dio cuenta que la gente iba a dejar de pagar las hipotecas en el año 2007, dado que a muchos subprime no tenían intereses por los primeros años. En el 2007 empezaron a subir precios y era donde iba a ser imposible para la gran mayoría de personas dejarle pagarlas. En el año 2007 apostó todo en contra del sistema inmobiliario. Ahora, ¿cómo apuestas una casa? Sabes que en el stock market podemos hacer un short, pero en la casa no lo podemos hacer. Entonces es un CDS, un credit default, un seguro contra impago. Una prima como si fuera un seguro que si la gente no paga hipotecas, tus bonos estén millonadas. Tuvo que ir a Goldman Sachs, Morgan Stanley y otros bancos, los cuales se rieron profundamente en la cara, tachándolo de único. Y la verdad es que era algo nunca antes visto. La realidad es que Sincon Capital sangraba dinero en las primas de los seguros. Sus inversores estaban que lo amenazaban, que lo trachaban incluso de demandarlo, insultando y llamándolo, y otros insultos muy frecuentemente. Los bancos calificaron a la calificación BBB. Se prepararon en el 2007 que calificó En el 2007 los bonos con calificación BBB se prepararon alrededor de un 20%,
Los CS se dispararon repentinamente. Los bancos que se burlaban de él le rogaban que vendiera sus posiciones. Se hundió. Cinco ganó millones de dólares. Y Michael Burry, por ende, había tenido razón y también ganó millones de dólares y se alteró tiempo. Básicamente, a lo que voy con esto es que Michael Burry, cuando muchas personas, hoy en día es una persona con un poder inmenso. Es más, yo me acuerdo que yo compré United Healthcare a 240 antes de que unos meses antes de que Warren Buffett y Michael Burry dijeran que lo tenían en su portafolio. Y básicamente yo lo compré en el 40 cuando ellos dijeron que estaba subiendo hasta 375. Y yo lo compré lo mismo porque es una empresa que, como se llama, tenía turbulencias con lo del SEO, pero que los números siguen ahí, que la empresa sigue dando buenos frutos. Y lo creo que estoy seguro que cuando tú compras una empresa, yo no miro que compre una acción, yo para mí compro una empresa, un pequeño pedacito, y esa empresa, por supuesto, siempre tiene sus riesgos, pero mientras los números tengan sentido, mientras que la empresa siga teniendo su significado, mientras que el mercado siga siendo el mismo, y mientras siga habiendo buenos avances, yo sigo con la empresa, no me importa lo que puede pasar en un mes, sino yo juego a largo plazo. Así es como el 26, así es como en los últimos 3 meses he logrado un 26% anual, muy buenos resultados. Obviamente no soy el mejor inversionista del mundo, pero me gusta y trato de compartir lo que sé con ustedes, dado que va a ser un grupo latino, los latinos saben muy poco de finanzas, y yo digo, no te vas a ser millonario en un día, tampoco en un año, tampoco en 2 años, tampoco en 5 años, pero sí te puede hacer mucho dinero en el largo plazo. Y sí es una manera de cómo controlar tus finanzas. No solo te hablo del stock market, sino también hablo de temas de bienes raíces, de política, de cómo proteger y hacer trabajar tu dinero. Yo lo que les considero es, lo que les quiero decir es que no sigan la corriente. Los inversionistas, y como yo se lo digo en el mercado, no es objetivo. Lo que dicen los inversionistas extremos tienen un peso enorme. Mientras tú creas y esté fundamentado lo que estés haciendo, no te tiene que importar lo que diga la otra gente. Tener autoestima y confiar en sí mismo. Entonces, Michael Burry era un hombre, no era el más alto, medía 1,73 m, lo cual en Wall Street el banquero promedio mide 1,85 m. No era el mejor socializando, pero era un chico que era bastante inteligente y que confiaba en sí. Entonces, con la selección, confíen en sus números, hagan su tarea, y aún así, aunque la gente lo está chequeando, aunque la gente diga que ustedes hagan sus números, estén seguros de lo que hacen y siempre tengan un riesgo diversificado. Gracias por todo y sígueme hasta el siguiente video. Muchas gracias.